Una jirafa en el aula. Curiosidad. Capítulo 7. ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos, sin excepción, sea la escuela primaria, universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entra por la clase por una puerta, tras pararse por detrás de él, saliense por otra, que despertar a la jirafa que no tenga el profesor, despierta simplemente curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale del entorno, enciende la emoción, y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación del conocimiento. El mamífero y el ser humano es un mamífero. Es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando todo. Y en esta inspección, tras veces azarosa, descubre nuevas, diferentes a lo cotidiano. Bien sea al separar las ramas de un arbusto o descubrir a lo lejos un depredador o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva de conocer nuevas cosas. La curiosidad del animal o el mismo ser humano adelantan suspensos posibles. Conocen lo que puede suceder antes de que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando algo diferente asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o el dolor que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítame decirlo una vez más, es el mecanismo capaz de detectar lo diferente de la memoria diaria del entorno, y con ello se presta atención a aquello que sobresale. Y si lo que sobresale es el significado de la supervivencia, se aprende y memoriza. Hoy comenzaremos a saber que nadie puede aprender nada, y menos en una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le haga algo, posea algún significado que encienda su curiosidad para aprender. Se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como acabo de señalar, cuando se asciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es, en los primeros años, una conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa a través de la cual se aprende, porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva. Sobresale que el anterior y refuerza así la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver a los niños jugando, o para el caso, dos chimpancés o simplemente unos monos o unos leones, y comprobar el ensinamiento en la tarea. El instrumento del juego, combinado por curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, principalmente en la escuela primaria, pero también profesores de la secundaria e incluso profesores de más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permite captar la curiosidad de los alumnos en la clase. Y esto es importante, ya que maestros están deseosos de que se les provea instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas. Y es posible, durante todo el tiempo que dura esta, en qué medida la neurociencia podía descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios. Es cierto que el ser humano, la curiosidad, es el deseo de conocer cosas nuevas, y es que llena de la búsqueda de conocimiento, no solo en general, sino en el contexto de que estamos tratando aquí, es decir, que
Se adquiere en el colegio, las universidades o en la investigación científica. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherrington, quien reconoció en la investigación científica el máximo de curiosidad, a lo que le llamó la curiosidad sagrada, en el cual en el cualquier caso, estos recientes muestran que la adquisición de conocimientos al llegar a conocer aquello que se busca con el estudio del aprendizaje comparte substratos neurales con el que aquellos u otras conductas que empujan la búsqueda del agua o del alimento o la sexualidad, es decir, hedónicamente placentero de ello se deduce que la curiosidad que se satisface a través del aprendizaje tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de que la búsqueda de conocimiento y la toma de decisiones conducentes a obtener ese conocimiento es biológicamente placentero. Placer no es siempre placer mental, sino que comparte los mismos circuitos y substratos neuronales que los placeres biológicos. Pues así pues los circuitos cerebrales que se activan ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa. O si se quiere el placer, por tanto, residen en el sistema límbico y emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal, el hipotálamo y otras áreas en el tronco del encéfalo, alguna de ellas mencionadas en el capítulo anterior o propósito de la emoción. Algunos estudios han demostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene en especial interés un estudio utilizado resonancia magnética funcional en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos o formaciones diversas o relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de la recompensa y el placer, los sustratos neuronales del aprendizaje, corteza prefrontal, la memoria explícita, el hipocampo, lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, la curiosidad básica que tienen los hemisferios en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento y que se encienden en respuestas ante determinados estímulos interesantes, no específicos, no sobresalientes del entorno. Y por otro, la curiosidad epistémico específica que requiere aquella otra que lleva a la búsqueda específica de conocimiento, a saber o querer aclarar algo concreto que se estimula ante incertidumbre o el conflicto racional o conceptual y que se satisface cuando este conocimiento alcanza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémico específica sería aquella asociada a la búsqueda de la información en el contexto del estudio o de una labor académica o la secuencia en los procesos de descubrimientos científicos. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años de los niños en el colegio la curiosidad primigenia básica de nuestra expectación por lo nuevo y diferente, como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor y también para seguir después y luego repercutir o enlazar con esa otra curiosidad más específica, la que refiere al estudio. El conocimiento abstracto, como cualquier maestro sabe, no todos los niños son igual de curiosos. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad de algunos niños o tener grados diferentes. Pero también es cierto que hay niños no especialmente curiosos. En los
En los niños que no son curiosos como rasgo personal, se ha detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta la curiosidad espontánea en la escuela primaria cuando, número uno, relaciona con un modo positivo, con alerta o algo que su alrededor resulta nuevo, extraño, incongruente o misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo o manipularlo. 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más acerca de sí mismo o de otras cosas que lo rodean. 3. Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. 4. Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no tienen espontáneamente siempre ha sido un problema con mucha enjundia. Se ha propuesto algunas estrategias que ayudan a encender la curiosidad y que utilizan con matices diferentes. Han sido empleadas por muchos docentes desde la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes. Número 1. Comenzar la clase con algo provocador, sea una frase, un dibujo, un pensamiento o con algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos este capítulo. Número 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de clase. Al venir hoy a clases he visto en el parque una fila de árboles, todos pintados de azul. ¿A qué creen ustedes que puede deberse este fenómeno? ¿Qué intención tienen quien lo ha hecho? Número 3. Crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos en la que estos se vean reflejados o a gusto y no cuestionados sobre sus propias preguntas. Son tontas o sin ningún interés. Número 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y que se vea en ello motivado a encontrar la solución ante los demás del problema que plantea. Número 5. En un seminario y sobre un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante a que sea él quien plantee el problema de forma espontánea. Ello estimula su propia querencia, autoestima y motivación personal. Número 6. Introducir durante el desarrollo de la clase elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto e incertidumbre. 7. Que los grados del punto anterior sean adecuados sin provocar ansiedad a los alumnos. Número 8. En seminarios o clases prácticas, procurar la participación activa del estudiante y su exploración personal. Número 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de un determinado problema. Número 10. Modular, pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionar la resolución del problema. La conclusión que se alcanza con todo esto es tratar de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente que los significados que encienden la curiosidad varían en relación a la edad, la hora del día, el